Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a todos a un episodio más de Top Seniors. Mi nombre es Jan Galia y en este episodio tenemos a una súper invitada. Ella es una amiga muy querida, ella es de Argentina. Tiene uno de los estudios referentes en la región en cuanto a economía plateada se refiere. Ya tiene más de 15 años en el mercado, más de 20,000 clientes satisfechos, tienen 80 colaboradores en el estudio y el día de hoy vamos a poder ver este lado legal, este lado de planificación estratégica, que es bueno que tomemos previsiones para cuando lleguemos a la etapa Silver o si los que nos escuchan están en la etapa Silver. Para mí es un verdadero placer darle la bienvenida a Andrea Falcone de Falcone Abogados para adultos 55 más. Bienvenida, Andrea, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo les va? Un gusto estar acá. Es un placer recibirte, André, y poder conversar en este episodio sobre los consejos que nos puedes dar para planificar un retiro, que pocas veces se piensa, ¿no? Y uno lo ve como que un momento muy lejano y cuando parpadeas ya tienes 50, tienes 60 y hay cosas que hay que ir planificando. ¿Cómo es el escenario, tú que eres la experta en el tema? Las personas en la región, en Argentina, en Perú, Latinoamérica en general, ¿suelen planificar o no le meten mucho foco aún a la planificación? No, la verdad es que no, no es que es un fenómeno particular de nuestra región, la realidad es que es un fenómeno, te diría, más bien global. Si vos mirás las estadísticas en el mundo, hay un 34% de personas que no tienen ninguna formación financiera de ningún tipo. Y la gran mayoría no tienen ni siquiera una previsión para el caso que tuvieran que estar 2, 3 meses parados sin trabajo, con lo cual tampoco tienen ahorros. Entonces creo que hay una cuestión en general con la planificación financiera, pero en particular creo que esto va a impactar muy fuertemente porque hasta ahora las personas confiaban en que al final del camino iban a tener una jubilación que iba a sustituir sus salarios en actividad y les iban a permitir vivir, y esto está cambiando. Y hay muchos estudios actualmente en la región que se dedican a asesorar o a ayudar a las personas en planificación del retiro, ¿o es un tema aún incipiente? No, es un tema incipiente, pero también te diría, nosotros nacimos como un estudio para personas mayores de 55 años, hace 15 años. Cuando hablamos de economía plateada, creo que hemos sido de los precursores en el mundo. Y esto, si bien nació por una cuestión de índole personal, digamos, que tenía que ver con una historia familiar, en la cual yo trabajaba en derecho corporativo, trabajaba para empresas y vi la situación disvaliosa de la vejez en mi abuela y decidí migrar, digamos, del derecho corporativo y fundé este estudio jurídico dedicado, en ese momento le decíamos adultos mayores, ahora les decimos personas mayores de 55 años. Y así nació como un estudio que trabajaba sobre el retiro y que, bueno, después se fue haciendo un estudio integral porque, bueno, nos fuimos convirtiendo en los abogados de confianza de estas personas, que hoy son más de 20,000. ¿Y están localizados en la misma ciudad de Buenos Aires? Sí, estamos localizados en la capital federal, en la ciudad de Buenos Aires. El 80% de nuestros clientes son de la capital y de la provincia de Buenos Aires y después el otro 20% son del interior del país. Perfecto. ¿Y qué cosa, Andrea, cuéntanos, la mayoría de tus clientes cuando se acercan es por un tema previsorio o es porque ya están encontrándose con algunos problemas financieros y quieren tratar de hallar la solución sobre la marcha? Todavía esto del derecho previsional que viene de prever todavía no está existiendo. Yo hago mucho foco en eso. Yo en Argentina estoy en los medios masivos de comunicación, en la televisión, en la radio. Pongo el foco siempre en esto de planificar con tiempo. Me gusta decir que la jubilación no es una lancha, un barco chiquito, digamos, ¿no? Que uno lo gira rápidamente, es un buque. Y los buques se mueven lentamente. Entonces, si yo quiero garantizarme una buena jubilación, tengo que tener información para tomar buenas decisiones. Y eso se puede hacer con tiempo. Si yo voy a mi abogado previsional a los 60 años, es difícil que pueda corregir cosas. Ujú. ¿Y cuál sería la edad, en todo caso, recomendada o el rango etario recomendado para empezar a trabajar en estos temas? Mira, a mí me gusta hablar ahora en este nuevo contexto demográfico, el invierno demográfico que estamos viviendo.
No es como cuando yo empecé hace 15 años. Hoy las cosas han cambiado. Entonces, hay un escenario para los que tienen más de 50 años donde la jubilación todavía va a ser, digamos, significativa en relación a lo que van a tener que financiar su retiro. Para las personas que tienen más de 50 años, yo les recomiendo una consulta con su planificador financiero o abogado previsional de confianza a los 50 años para entender cómo vengo hasta ese momento de aportes patronales, cuál es mi perspectiva hacia adelante y un año antes de jubilarse. Para los que tienen menos de 50, los que tenemos menos de 50, te diría que el panorama es otro, porque la jubilación va a ser cada vez más complementaria de otra cosa, con lo cual los que tienen hoy 20, 30 años tienen que aprender educación financiera porque el retiro lo van a financiar con sus ahorros. Es súper clave. Entonces, dependiendo en qué década estés viviendo, va la conversación, pero te entendí que había que sugerirlo a partir de los 40 y sobre todo foco en los 50, ¿es correcto? Sí, a los 40, digamos que es un momento clave donde ya no te podés demorar. Entonces tenés que entender cómo va a ser tu jubilación a futuro, que eso ya se va a poder ir estimando y ver cómo venís de ahorros y de inversiones, digamos, de ese dinero que estás ahorrando. Es unas planillas de cálculos que yo tengo, que las puedo compartir, donde uno puede empezar a jugar con los números, es muy interesante. Siempre digo, cuanto antes empezás, mejor, porque menos tenés que ahorrar por mes, pero a los 50 sí o sí tenés que hacer una consulta para entender cómo va a ser tu jubilación y empezar a planificar un poquito más ajustado. Pero además, Jan, algo que es clave es conocer las reglas del sistema jubilatorio local para evitar errores, ¿no? Errores no forzados, como en el tenis, que uno comete porque no conoce la reglamentación o la legislación. Ujú. ¿Y cuáles podrían ser los principales factores que uno tiene que tener en cuenta al planificar su retiro? Por ejemplo, el número de hijos o la edad a la que piensas retirarte, no sé, ¿cuáles son las variables principales con las cuales se comienza a construir? Bueno, primero tenés que pensar, la expectativa de vida está dada, es un número estándar que en Latinoamérica es bastante parejo a lo largo de los países. Después también pensar cuánto vos que necesitas o crees que necesitas para vivir. En nuestra planilla de cálculo se hace en dólares, ¿no? Entonces planifico, bueno, cuánto yo necesitaría por mes para vivir como quisiera, como la vida que sueño, ¿no? Después de cuánto va a ser mi jubilación, y después pones cuántos son tus ahorros hoy y también si querés dejar herencia, esto es de ya, para los que dicen que la herencia es un error de cálculo, bueno, con esta planilla lo pueden corregir y si quieren pueden dejar nada. Y con eso te dice, bueno, vas a ver cuánto es lo que vos querés ahorrar por mes y la planilla te va a decir, bueno, si lo que vas a ahorrar es suficiente o cómo tenés que corregirlo. Y bueno, ahí llevan las sorpresas, ¿no? Porque uno dice, bueno, yo puedo ahorrar $100 por mes y te das cuenta que cuando llega al final del camino no vas a tener el retiro que querés. Ujú. Entonces, planificar nos puede dar la ventaja de diseñar y ser los autores y tener el control sobre la calidad de vida que queremos tener a futuro. Sí, vos sabés que yo he jubilado a más de 10.000 personas en Argentina y te sorprendería que el desconocimiento es tanto en los ejecutivos de las corporaciones como en los obreros de las fábricas. Es decir, es como si esperáramos hasta el último momento y después nos lamentamos, porque después tenemos jubilaciones que o son muy chiquitas y no nos alcanzan, no tenemos los ahorros suficientes y muchas veces también hemos cometido errores que han hecho que esas jubilaciones sean menores de lo que deberían haber sido. Entonces, son situaciones que uno debería planificar, pero no lo hace ni el ejecutivo ni el obrero. Ujú. ¿Y por qué crees que ocurre esto? Bueno, yo creo que primero hay una relación difícil con el dinero, es como si fuera una mala palabra, incluso a veces se ven las personas que trabajan de inversiones o de manejos de dinero como con una connotación negativa. Después, no sé si te acordás que hace unos 3 o 4 años se puso de moda una aplicación que se llamaba FaceApp, que vos podías envejecer tu cara. Esa aplicación se usó en Stanford para ver si yo te digo hoy cuánto vas a ahorrar por mes para tu vejez. Los que participaban de ese estudio decían $100.
cuando uno se sacaba la foto y se la envejecían, le mostraban ese yo futuro envejecido y las personas decían, no, no, voy a ahorrar 200. Entonces creo que no hay una conexión con ese futuro, pero cuando lo logro visualizar, entonces digo, no, yo esa persona mayor que voy a ser yo, la quiero proteger. Entonces, creo que hay como una sensación de que el tiempo no pasa, de que esto puede esperar, y la verdad es que esto es un tema cada vez más urgente. Es cierto, ¿no? Uno como que habla los abuelos o como que es algo que es difícil, no se imagina a un abuelo o a una abuela cuando era joven o cuando tenía 40, cuando tenía 30. ¿Tú cómo ayudas a tus clientes para hacer esto que me parece tan importante que acabas de decir? ¿Cómo los ayudas a que ellos se visualicen y que tomen más conciencia de que su yo futuro está, no voy a decir a la vuelta de la esquina, pero 10 años pueden pasar muy rápido? Sí, pasan rápido. Mira, yo trabajo mucho con mis clientes, sobre todo a los 55 o 60 años, el margen de maniobra es menor, entonces trabajamos rápidamente en tratar de buscar soluciones inmediatas. En el caso de Argentina, incluso el Estado liquida jubilaciones menores, con lo cual uno tiene que hacer juicio para recuperar lo que no te pagan, pero trabajo sobre sus hijos, ¿no? El hecho de decir, bueno, tus hijos que tienen 45, que tienen 40 años, digamos, esta toma de conciencia que cada vez se escucha más. Yo te digo, yo voy a la televisión donde el tiempo es tirano y sin embargo estos temas miden en rating. Esto significa que la gente empieza a tomar conciencia. Lo que necesitamos es cada vez más profesionales difundiendo estas temáticas con información que sea precisa y confiable. Ahora que dices que la gente va tomándole más conciencia a la temática, hace poco nos mencionabas sobre el promedio de la longevidad en la región. La mujer suele vivir 5 años más, pero ¿podrías compartirnos cuánto es el dato que tú tienes del el tiempo de vida estimado o promedio para las mujeres y para los hombres? Sí, el tiempo estimado está alrededor de los 78 años si tomamos ambos géneros. Nosotros los que trabajamos en planificación del retiro no miramos la expectativa de vida desde el nacimiento porque hay mortalidad infantil y demás. Nosotros tomamos la expectativa de vida desde que la persona cumple 60 años, ¿no? Que es lo que a los sistemas jubilatorios les interesa, que es cuántos años de prestaciones esa persona va a tener que cobrar y que, bueno, el Estado tiene que financiar. Con lo cual, estamos alrededor de 78 años y es importante en ese esquema entender, bueno, primero que antes vos vivías 78 años y tenías una jubilación a los 60, 65. Esa edad se va a ir corriendo de a poco, pero también está creciendo la expectativa de vida. Y si yo tengo que vivir 95 o 100 años, porque cada año que vivimos se extiende 4 meses la expectativa de vida. Eso significa que yo puedo estar planificando, pensando en que me voy a retirar a los 60 y voy a vivir hasta los 78, y cuando llegue ese momento, capaz vivo hasta los 100. Entonces, esa planificación tiene que ser sólida. Hoy no podemos darnos el lujo de pensar, bueno, más adelante veré qué hago. ¿Cómo es esto que mencionabas de que por cada año son 4 meses? Cada año que pasa se extiende 4 meses la expectativa de vida. Los cambios tecnológicos, hoy fíjate que estamos viendo cómo la inteligencia artificial te permite saber 3 años antes si vas a tener cáncer de mama. Entonces, no solo la etapa del diagnóstico ha crecido mucho, sino que también los tratamientos han mejorado muchísimo. Entonces, esto empuja muchísimo el crecimiento de la expectativa de vida en un mundo donde hace 100 años las mujeres tenían 4 hijos cada una y hoy tenemos menos de 2. Estamos en 1,8 a nivel mundial. Entonces, nacen pocos niños, pero a la vez vivimos cada vez más. Entonces, esto nos obliga a darnos vuelta y mirar realmente la planificación de la vejez, del envejecimiento, desde verticales distintas, como es el trabajo, como es la planificación del retiro, como es los productos y servicios, todo lo que es parte de la economía plateada. Y en esas categorías que uno debe ir planificando, ¿cuáles son las categorías principales? Salud, de pronto no sé si el lifelong learning se está considerando ahí. ¿Cuáles serían estas categorías para tratar de que los que nos están escuchando puedan ir visualizando, ah, mira, necesito fondos para estas cosas de aquí? Mira, la salud desde ya, yo creo que las verticales por lo menos son 5. Nosotros en particular, yo soy fundadora del Silver Economy Forum Latam, que tiene sede en Buenos Aires. Nosotros la vertical de salud no la tratamos,
pero no por una cuestión de desprecio, sino porque es la que más se ha utilizado en todo el mundo, ¿no? Uno en el mundo dice economía plateada y piensa, bueno, en los hogares que cuidan personas grandes o temas de lo que es el cuidado, ¿no? El care, el asistencialismo. Y yo creo que nosotros en Latinoamérica le estamos dando un vuelco hacia algo absolutamente innovador y disruptivo, que es pensar la economía plateada, que es la economía de los más 50, pensando primero en lo que es el futuro del trabajo, ¿sí? Si vamos a vivir por más tiempo, vamos a tener que trabajar por más tiempo. Pero ¿cómo hacemos eso si en Latinoamérica las personas tienen un pico de despidos entre los 45 y los 50 años, donde las empresas los dejan ir? Bueno, el futuro del trabajo es una cuestión a considerar, sobre todo ponderando el trabajo intergeneracional, ponderando qué sucederá con la tecnología que está avanzando hacia la quinta revolución industrial. La segunda, definitivamente, es el aprendizaje continuo, pero definitivamente como herramienta de lo primero, porque si yo tengo que trabajar toda la vida y las competencias, las habilidades de las personas están cambiando cada 5 años, necesito con total seguridad que las personas puedan seguir aprendiendo y capacitándose. Y bueno, después tiene que ver con la financiación del retiro, que desde ya la educación financiera en general y la financiación del retiro es un eje central para el bienestar. No te olvides, Jan, que tener dinero en la etapa de la vejez implica bienestar, implica salud, implica bienestar, digamos, y estabilidad emocional, con lo cual el dinero en esa etapa es clave. Después, obviamente, productos y servicios específicos para ese mercado, por eso se habla de las oportunidades de oro para las empresas y bueno, el tema de salud desde ya. Claro, porque esa etapa, como tú decías, es el sentido de independencia, ¿no? No ser dependiente. Creo que cuando se llega a la edad del retiro, uno lo que busca es no tener que depender de otros cuando tienen tiempo para visitarlo o cuando tienen tiempo para sacarlo a pasear, sino uno mismo debería poder tener esa previsión justo para diseñar esa etapa del futuro. Mira, es la independencia desde ya, es la salud, porque vos necesitas dinero, por ejemplo, para alimentarte bien, porque la alimentación es la base de la salud, porque necesitas hacer actividad física, porque necesitas, digamos, tu bienestar mental también implica que necesitas dinero para poder hacer un viaje, para poder participar de actividades con otras personas, las relaciones son clave, ¿no? Cuando la soledad no es buscada, no digo el caso de mi mamá que agarró las valijas y se fue a vivir a Madrid, pero digamos, cuando la soledad no es buscada, esto dispara enfermedades mentales como es el Alzheimer. Entonces, digo, la salud mental y física es muy importante y para eso se necesita dinero. Correcto. Y en estos porcentajes que uno va ahorrando, hablamos hace un momento sobre la herencia. ¿Hay algún porcentaje o algún rango de porcentaje sugerido para aquellos que sí desean dejar herencia o cómo abordan ese tema en el estudio? Mira, en general lo que los padres quieren dejar son las propiedades, digamos, a sus hijos. Yo creo que hay que propiciar como base que cada uno construya su presente y su futuro. Yo he visto muchos de mis clientes empobrecidos por querer dejar propiedades a sus hijos y mientras tanto viven con una calidad de vida de una situación muy disvaliosa. Creo que la construcción que ha hecho cada uno y esas propiedades son un resguardo. Tenemos una compañera nuestra en el BID que justamente trabaja de esto, de que las personas puedan financiar su jubilación, su retiro a través de las propiedades. Creo que ese es un camino como evaluar. En particular, yo creo que las personas, digamos, los más jóvenes y sus hijos tienen que forjar su propio presente y futuro y las personas tienen que usar todo el capital que tienen para poder tener una buena vejez. Ujú. Entonces, cero, ¿o no? ¿En qué? Cero, Cero, ok. cero. Ahora, también ahora que hablabas de las propiedades, el patrimonio, de hecho, que es una de las herramientas que uno tiene para asegurar su retiro, ¿no? Eh, ¿Hay alguna sugerencia, depende del perfil de cada uno de los clientes, de cómo diversificar tu portafolio de activos? Mira, hay un libro que a mí me encanta, que se llama El inversor inteligente. Creo que hay un montón de libros sobre este tipo de temáticas, pero básicamente yo creo que hay diferentes estilos de personas y de inversores. A mí, por ejemplo, yo aprendí de grande y me gusta invertir, me gusta tomar decisiones y ver cómo, digamos, aprender el manejo del dinero. Pero esa es una posibilidad, el que quiera ahorrar, invertir. De hecho, los bancos tienen opciones para que uno invierta en acciones, en bonos.
hay porcentajes, cómo distribuir esas carteras de inversiones para que sean sostenibles en el tiempo y que, digamos, sean conservadoras. A los 20, 30 años podés no ser conservador, a los 50 tenés que ser conservador en esas inversiones. Para el que no es, digamos, es un poquito más averso al riesgo o que no quiere aprender, digamos, a hacer eso porque le parece complejo, están los seguros de retiro. El seguro de retiro es un ahorro que uno pone todos los meses o varias veces al año y la compañía de seguros toma ese dinero y lo invierte en una forma conservadora, garantizando entre un 4 al 5% de rentabilidad anual en dólares. Así que esa es otra opción. Y bueno, la otra opción es en propiedades o en negocios, digamos, que uno a veces conoce y se siente más seguro. Cualquiera de las opciones es viable. Los alquileres en términos generales no es lo más rentable que hay, pero bueno, es una opción segura para el que se siente más cómodo. Y ahora que mencionas alquileres, no sé si te ha pasado con los clientes que evalúan la idea o la opción de invertir, pero en propiedades fuera de sus países como para alquilar. De pronto yo conozco una persona que invierte en Estados Unidos, en Boston me parece, porque me dijo que le parecía un lugar excelente para envejecer. Entonces de pronto no sé si, ¿cómo ves el tema de inversión en propiedades fuera? Sí, si es para envejecer, sí. Tengamos presente que si las propiedades se compran en Estados Unidos a título personal y uno fallece, el 40% se lo queda el Estado de eso, ¿no? Porque justamente es un impuesto que hay a las herencias cuando las personas son extranjeras. Con lo cual, siempre que uno invierte en otro país, tiene que ponderar estas particularidades a tener presente para evitar después a futuro situaciones disvaliosas. Es buen punto ese para evaluar. Y en cuanto a la inversión, o sea, por ejemplo, de poner tu dinero en bancos fuera, ¿cómo está el escenario de invertir o poner tus ahorros, colocarlos en algún banco de Estados Unidos? Bueno, hay muchos, digamos, muchos bancos que tienen representaciones locales, muchos instrumentos. Te puedo nombrar muchos bancos que están en todos nuestros países, que incluso manejan carteras de inversiones de fondos jubilatorios de empresas. Hay muchas empresas que, así como aporta el empleado, aporta la empresa, se construye un fondo de pensiones que a veces se administra en el país, a veces se administra en el exterior, y que esa persona después cuando se jubila tiene una jubilación complementaria privada a lo que es la jubilación estatal y esos instrumentos se hacen perfectamente en el exterior. Perfecto. Ahora, André, quisiera profundizar un poquito más contigo en cómo cambia la vida cuando alguien se retira. Por ejemplo, en el tema salud, no solamente son medicinas, sino también de pronto va a llegar una etapa donde vas a necesitar una cuidadora. O en el tema entretenimiento, ocios, viajes. ¿En qué categorías es que sube, va subiendo? ¿O cuáles son los mayores descubrimientos que le ha pasado a tus clientes para que puedas compartir esa experiencia? Que no pensaban que iban a gastar tanto o que no pensaban que iban a gastar tan poco. ¿En qué categorías? Yo te diría que la gran mayoría no pensaron que iban a ganar tan poco de jubilación. Hay como un mito, ¿no? Por lo menos en Argentina, que se van a jubilar con el 82% de su último sueldo. Eso no pasa, estamos mucho más cerca del 45-50%. Entonces, también me pasa con directivos de compañías, o sea, uno aporta hasta un tope, ¿no? Entonces, cuando uno gana 2, 3, 4 veces ese tope, la jubilación después no guarda nada de relación con lo que uno ganaba y eso tampoco lo sabían. Y te digo una cosa que a mí me ha llamado la atención porque directivos tienen propiedades, tienen dinero ahorrado, pero al no tenerlo previsto, no quieren gastarlo en financiar su retiro. Es como que pensaban que iban a tener lo uno y lo otro y al final no es así. Necesitan la jubilación y disponer de esas propiedades. Con lo cual, en general, yo creo que, bueno, la Argentina hoy está pasando un trance económico muy complejo, realmente muy complejo, pero las personas quieren viajar en ese momento de ocio. Por lo menos te digo, bueno, la mitad de las personas se jubilan contentas, esto pasa en el mundo, no pasa solo en Argentina, la otra mitad no. Pensemos que las personas a veces tienen ese plan B donde saben qué van a hacer cuando se retiran, van a viajar, están con amigos, tienen cosas para hacer, la otra mitad no, y esto los golpea muy duramente a nivel económico y anímico, empiezan a sentirse como excluidos, como que ya no sirven, esto pasa sobre todo entre los hombres, llegan a sus casas, sus mujeres tienen sus rutinas de sus casas que no los incluían a ellos todo el día y empieza una fricción en los matrimonios en ese momento
todo lo cual después se adecúa, pero a lo cual a mí me parece muy importante. Nosotras las mujeres, cuando somos mamás, tenemos grupos de crianza, que son las mujeres que están alrededor nuestro, que están pasando por las mismas cosas. Y uno se da vuelta y pregunta y te dicen, no, a mí me pasa lo mismo. Y uno dice, ah, bueno, entonces no soy solo yo. Y yo creo que estos grupos de retiro, donde las personas puedan compartir cómo es ese cierre de una etapa, porque no es una muerte, es el cierre de una etapa y el comienzo de otra. Y esa transición hay que acompañarla. Y en eso hay un grupo de gente que necesita esos grupos de retiro y que yo creo que las empresas necesitan construirlos. Estos grupos de retiro son parte del área de Customer Success de Falcone Abogados, porque me llamó la atención el dato que la tercera parte de tus colaboradores se encargan del Customer Success o Customer Support. Bueno, nosotros cuando empezamos, yo venía del derecho corporativo, entonces estaba como abocada a la gestión y que las gestiones que nosotros hiciéramos se hicieran de la mejor forma posible en el menor tiempo posible. Con el tiempo me di cuenta que las personas me decían, sí, esto salió rápido, pero yo hablé con dos, tres personas distintas. Yo decía, sí, pero te contestan los llamados en el día, pero yo no quiero que me contesten los llamados en el día, yo quiero que me atienda siempre la misma persona. Entonces empezamos a entender que había una experiencia del cliente más 55 que era completamente distinta a lo que por ahí pretendía una persona de 30 o 40 años. Y entonces dijimos, bueno, un tercio del servicio de las personas va a ser dirigido solo a que la experiencia que el cliente viene a buscar sea diseñada acorde a lo que espera para cumplir con las expectativas. Entonces, un abogado gestiona junto con nosotros le llamamos CX, Customer Experience Agent. Entonces, uno comunica, el otro gestiona y ahí logramos el equipo ideal. Y de hecho, nuestros NPS el año pasado nos daban 85% y este año ya nos están dando 92%. Increíble. 92% de NBS es una notaza. Una locura. ¿Y qué áreas tienen dentro del estudio para poder conocer un poco más sobre la consultoría que se le brinda a las personas de más 55? Bueno, toda la parte de educación financiera, planificación del retiro, esto también lo damos en las empresas. Después, todo lo que es derecho a la salud. Vos sabés que muchas veces las obras sociales y las medicinas prepagas no cubren prestaciones, no cubren medicamentos. Eso también nosotros defendemos los derechos. Todo lo que es el área de familia, todo lo que es el área de sucesiones, la planificación, digamos, sucesoria también, las sesiones de derechos con reservas de usufructo, temas laborales, temas de defensa del consumidor. Básicamente todo lo que hace un estudio jurídico, solo que en vez de segmentarlo nosotros por temática, lo hicimos por rango etario. Genial, porque los protegen, como que cuidan todos los frentes porque uno va creciendo y también se vuelve más vulnerable o de pronto necesita más consejos porque como tú decías, las historias se repiten. Entonces, ¿cuántas veces te tiene que haber pasado que el cliente te dice, yo no pensé que me iba a pasar a mí? Y en tu cabeza con 20.000 clientes dices, si supieras cuántas veces se repite esto, ¿te ha pasado? Sí, sobre todo esto que decís, yo trabajo en una industria que tiene dos contras, la industria legal. Primero que hay mucha desconfianza de los abogados. Creo que los abogados no saben comunicar muchas veces. Y yo siempre les digo, los entiendo, porque cuando yo voy al médico, yo estoy en la misma situación. Yo a veces le pregunto al médico, pero ¿y este medicamento para qué es? Y me dice, lo tenés que tomar 2 veces por día, pero yo quiero saber qué es. Y a veces hasta le parece que uno lo molesta con la pregunta, ¿no? Y a los abogados muchas veces les pasa lo mismo. No están acostumbrados a comunicar el proceso, el porqué, a participar al cliente de las decisiones. Yo cuando antes de apelar una sentencia le digo al cliente, mira, si no apelamos pasa esto, si apelamos pasa esto, y lo invito a decidir conmigo. Y creo que eso es algo que la gente valora mucho. Con lo cual, la primer contra es que hay mucha desconfianza, con lo cual construir confianza siendo abogados ha sido el mayor de los desafíos que hemos tenido y lo hemos logrado. Y lo segundo es que es una industria poco innovadora y para llevar carteras masivas de estos miles de clientes que te estoy diciendo, de una forma artesanal, tuvimos que sumar tecnología. Tenemos tecnología propia, desarrollada por nosotros, que nos permite ir guiando todos estos procesos que te estoy comentando. Genial. Y una consulta.
casi cerrando la entrevista, André, y te agradezco desde ya toda esta información súper valiosa para todos los que nos están oyendo, los que nos están viendo, es ¿cuánto tiempo puede tomar un proceso de planificación de tu futuro? De planificación financiera te diría un mes, porque uno primero investiga todo el historial de aportes y contribuciones de esa persona. Nosotros realizamos cálculos con sistemas actuariales que tenemos y después en base a eso, más una entrevista con la persona, uno empieza a ordenar hacia adelante cómo va a ser ese futuro financiero. La calculadora, que está disponible para que la usen, es para que ustedes también jueguen un poco y entiendan el impacto de empezar con tiempo. Eso es algo que es lo que más a mí hoy tengo centrado en la cabeza de que todo esto que yo aprendí, todo esto que yo sé, necesito trasladarlo a los demás porque es lo que va a garantizar que las personas tengan un bienestar y una buena calidad de vida cuando sean grandes. Entonces, la difusión de esto hoy es un eje central. Genial. Les vamos a dejar en el link de la descripción de la plataforma en la que nos estén viendo el acceso a la calculadora, también el acceso a la página del estudio de Andrea. Y Andrea también tiene un canal de YouTube donde hace mucha educación financiera y toca y aborda temas legales de entrevistas que les hacen como invitada en la televisión o de artículo como el que escribiste en Forbes Argentina hace poco. Así que esos enlaces se los vamos a dejar aquí en la descripción. Andrea, no sé si quisiera cerrar con una reflexión o algún consejo que les quiera dar a los oyentes antes de pasar a nuestro ping-pong de preguntas final. No, nada más esto, agradecer este espacio, que se tomen las personas un momentito porque el futuro parece lejos, pero de golpe aparece. Las personas debajo de los 50 años están solamente abocadas a lo que tiene que ver con los problemas financieros cotidianos y la verdad es que empiezan a tomar conciencia recién a los 50 años y me parece una picardía porque hay ciertos momentos donde ya uno no tiene maniobra para resolver las cosas y solo nos queda la impotencia. Ujú. Así que la previsión es lo mejor que podemos hacer ahora y esta invitación que nos ha hecho Andrea hoy de poder diseñar nuestro propio futuro tomando las previsiones del caso. Andrea, todos nuestros invitados en la parte final nos encanta conocerlos un poco más a través de unas preguntas. Entonces, ese es un ping-pong de pregunta y respuesta corta. Y la primera pregunta es un libro que a ti te guste. The Light We Carry de Michelle Obama. ¿Les puedes contar un poco a la audiencia de qué va? Sí, trata sobre esa luz que todos llevamos adentro y que podemos utilizarla para construir un mundo mejor, un mundo más feliz y que creo que a esta altura, en la situación en que se encuentra el mundo, en sus múltiples problemáticas, salir adelante y construir un mundo más feliz depende de todos nosotros y de desprender esa lucecita que llevamos adentro. Buenísimo. ¿Un referente o speaker que te guste? A mí me gusta mucho José Abadi, que es un psiquiatra argentino que amo cómo habla y siempre me toca en mi fibra más íntima. Qué bien, ahí vamos a echarle un ojo a José Badi. Luego, ¿qué fue lo último que aprendiste que te inspiró a seguirte capacitando? Un curso en Harvard que acabo de terminar sobre el lanzamiento de Tech Ventures, de plataformas tecnológicas, que es lo que permiten que todas las soluciones que pensamos sean escalables, que básicamente es el desafío que viene. Qué bueno. ¿Qué autoconsejo le darías a la Andrea de hace 10 años? La edad no es relevante y administra mejor tu energía. Eso, qué buen consejo. Sí. ¿Qué actividad o hobby te ayuda a desconectar del estrés o del trabajo? El tenis, porque lo hago además con amigas. ¿Cuál es tu plato peruano favorito? Ceviche. Eso. ¿Cuál es la lección de vida más importante que has aprendido hasta ahora? Que tenemos que tomarnos un tiempo para descubrir la agenda que tiene la otra persona, las cosas que le importan, descubrir el valor que tiene la otra persona y que esa es la forma en que conduce un líder y las personas que conducimos organizaciones tenemos la obligación de ser buenos líderes. Excelente. Y finalmente, André, si pudieras adquirir un superpoder por un día, ¿cuál sería y por qué? Me gustaría aprender, tener el don de decir las palabras exactas que necesito para abrir el corazón de las personas y llegar con el mensaje, básicamente como si las palabras fueran una llave, ¿no? A veces uno busca, ¿no? ¿Y cuáles son las palabras precisas para comunicar?
Pero yo creo que hoy día has tenido ese superpoder, nos has dado unos super consejos. Yo te agradezco muchísimo, André, por el tiempo, te quiero mucho y gracias por Gracias. compartir este espacio con todos nuestros oyentes en el podcast. Espero que la hayas pasado bien. La pasé bien, en nuestras interacciones me enriqueces muchísimo y creo que tenemos un futuro juntos por delante para seguir construyendo cosas maravillosas. Claro que sí, muchísimas gracias André, muchísimas gracias a todos los que nos han escuchado el día de hoy. Esto es Top Seniors, es un podcast que viene gracias a Fundación Romero y al BitLab. Pueden seguirnos, darnos un like si les gustó este episodio, compártanlo con sus amigos y síganos en redes sociales, en Apple Podcast, en Google Podcast y en nuestro canal de YouTube. Conmigo será hasta una próxima oportunidad. Que tengan un excelente día. Hasta pronto.